Hola estudiantes, buenas noches. En la clase de hoy estaremos trabajando lo correspondiente a la distribución de probabilidad normal para variables aleatorias continuas, teniendo en cuenta que nosotros habíamos trabajado funciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, que son aquellas cuyo, por decirlo así, característica está determinada en que se trabaja por medio de intervalos. Ahora lo que haremos es buscar una función de distribución llamada de probabilidad normal. Esta distribución de probabilidad normal es conocida con forma de campana y ya veremos por qué. Es una de las más utilizadas en los estudios de estadística y se ilustra en numerosas situaciones donde se ahondan en variables aleatorias continuas. Se dice que una variable y aleatoria tiene una distribución de probabilidad normal si la media mu está entre valores entre menos infinito e infinito, recibiendo o más bien denotándose por medio de esta fórmula, que es un poco compleja, pero que ya miraremos una manera más sencilla de realizarlo. A su vez, obsérvese que la función de densidad normal tiene dos parámetros, sigma, que va a ser la desviación estándar poblacional, y mu, que va a ser la media poblacional. Entonces, en este tipo de distribución trabajaremos con la media y con la desviación estándar. De este modo, si y es una variable aleatoria distribuida con parámetros sigma y mu, entonces el valor esperado va a ser igual a la media, por así decirlo, y la varianza b de y va a ser igual a la sigma cuadrada. Son como una especie de propiedades que ahora miraremos. Se decía que la distribución normal va a tener esta característica, que va a tener forma de campana. Con algo en particular, que la media mu siempre va a estar en el centro. Mira, el centro de la gráfica siempre va a estar la media, es decir, que el 50% de los datos va a estar ubicado en la parte izquierda y el otro 50% de los datos va a estar en la parte derecha. Es como tipo esto, mira. Aquí va a estar el 50% de los datos, por así decirlo, y de este lado va a estar el otro 50% de los datos, ya que la media divide a la gráfica en dos partes iguales. ¿Sí? En ese sentido, este tipo de distribución normal se va a calcular por medio de la integral de esta fórmula. Sin embargo, realizar esto es un poco complejo, pues ya que es una integral no tan sencilla, ya que incluye Euler, incluye pi, sigma. Entonces se supone que los estadísticos de antaño, por así decirlo, buscaron una mejor manera de calcular las probabilidades en esta gráfica. Entendióse que la suma de todas las probabilidades de cualquier evento da 1 y el área bajo la curva también da 1, hicieron esa relación para determinar que dicha función que cumple con estas características, que es esta que está aquí, se va a integrar o más bien se va a tipificar utilizando esta fórmula, que es z igual a y menos mu sobre sigma. Esto se va a tipificar por medio de una tabla que ellos diseñaron, que es esta que está acá, en el cual los valores que vamos a obtener van a estar determinados en esta tabla. Siempre y cuando, nada más siempre y cuando, la media, por así decirlo, no sea 0 y la desviación estándar no sea 1. Ya que la tabla de la distribución normal va a cumplir con estas características. Que la media sea 0 y que la desviación estándar sea 1. Si la media no es 0 y la desviación estándar no es 1, en la distribución normal vamos a hacer la tipificación de esos valores por medio de esta fórmula que terminará resultando en los valores que tenemos en esta tabla. Entonces, vamos a hacer ejercicios donde tengamos que tipificar o donde simplemente sea aplicar el cálculo de la probabilidad
siguiendo los criterios de la distribución normal, que es esto. Que mira, que tiene dos intervalos, que está acá, y simplemente es calcularle su probabilidad, siguiendo la tablita esta que está acá. Va a ser algo muy sencillo. Entonces, vamos a ver estos ejemplos propuestos. Dado una variable aleatoria continua z, con distribución normal estándar, recuerden que estamos trabajando con distribución normal estándar va a decir que n 0,1. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente, mira. Eso significa que la media mu, vamos a buscarla por acá, que la media mu es igual a 0 y la desviación estándar sigma es igual a 1. Es decir, cuando yo tengo esto, ya yo no tengo que hacer, por así decirlo, ya yo no tengo que hacer la tipificación que está acá. No se tiene que hacer eso. Simplemente lo que yo tengo que hacer es el cálculo de la probabilidad. Entonces me piden la probabilidad que está de z, que está entre 0 y 1.25. Repito, la probabilidad que está entre 0 y 1.25. Yo me voy a la gráfica. Les dije que la media mu siempre en la distribución normal va a ser 0. Y si no es 0, vamos a buscar la forma de que sea 0. Entonces me están pidiendo la probabilidad entre 0 y 1.25. Si aquí está 0, digamos que 1.25 podría estar como por aquí, por así decirlo. Entonces, desde donde está la recta vertical de mu, que es 0, hasta donde está el 1.25, me están pidiendo esa probabilidad, ese pedacito de área. Entonces, ¿yo cómo voy a calcular eso? Yo lo voy a calcular de la siguiente manera. Simplemente voy a hacer esto. Voy a calcular la probabilidad de z menor o igual a 1.25, porque siempre lo vamos a hacer del número mayor con el menor o igual a 1.25, y lo voy a restar con la probabilidad de 0 menor o igual a z, el cual no es necesario. ¿Por qué? No es necesario, ¿por qué? En el sentido de colocar el de 0, porque mira, estos valores yo los debo buscar en la gráfica, en la tabla que les dije, la tabla de la distribución normal. Esta es la tabla de la distribución normal. Entonces yo me voy a enfocar en el de 1.25. ¿Cuál es su valor z? Mira, 1.25 en la tabla yo lo busco así. 1.2, que está aquí en la parte, por decirlo así, vertical, lo voy a buscar con 0.05, porque si yo sumo 1.2 con 0.05 es el valor donde ellos se cruzan. Mira, 1.2 y 0.05 se cruzan aquí donde yo tengo el cursor. 0.3944. Repito, 1.2 y 0.05 se cruzan en 0.3944. Simplemente es ese. Y yo lo escribo. 0.3944 menos el valor de 0. Pero el valor de 0 siempre en la tabla va a ser 0. Míralo. 0,0. ¿Sí ves? Entonces no es necesario colocar 0 y eso viene siendo igual a 0.3944
que es lo mismo que decir el 39.44%. Vendría siendo esa probabilidad que está ahí. No es necesario hacer el de 0, simplemente bastaba con que yo hiciera el de la probabilidad de 1.25. O sea, esto aquí se pudo omitir. Entonces simplemente era buscar el valor de 1.25 que me dio 0.3944. Ahora, me piden la probabilidad de Z cuando es mayor o igual a 1.25. Ya no es entre 0 y 1.25. Recordemos que 0 venía siendo la media, ¿cierto? Ahora ya no me piden con respecto a la media, sino mayor o igual a 1.25. Pero debemos tener en cuenta algo. La suma de toda la probabilidad siempre da 1, pero como les dije ahorita, la parte izquierda es la mitad de los datos y la parte derecha es la otra mitad. Es decir, que la parte izquierda siempre va a dar 0.5 y la parte derecha también va a dar toda 0.5. Entonces, ahora me están pidiendo la probabilidad, vamos a ver el ejercicio, de que sea mayor o igual a 1.25. Entonces, 1.25 sería en la gráfica los mayores, sería esto que está acá, mira. Porque esta gráfica roja era 1.25. Los mayores son estos que están acá. Esto que estoy señalando aquí es mayor a 1.25. Pero ya yo sé que desde la media mu en adelante vale 0.5. Entonces yo lo que debo hacer es buscar los mayores a 1.25, que vienen siendo estos, por así decirlo, y restarlos con 0.5. Porque 0.5 es todo esto. Si yo 0.5 lo resto con esto que está acá, me va a dar los mayores a 1.25. Repito, busco el valor Z para 1.25, que es aquí en 1.25 en adelante, y como esto de aquí desde la media mu en adelante vale 0.5, si yo resto esos dos valores, voy a obtener esa probabilidad. Entonces, ¿yo qué hago? Hago lo siguiente. Ya yo tengo que 0.5 lo tengo que restar con esa probabilidad. La probabilidad de Z mayor o igual a 1.25. Entonces lo que hago es buscar en la tabla. En la tabla ya tenemos que el valor de 1.25 me dio 0.3944. Es decir, solamente tengo que restar 0.5 menos 0.3944 y eso me dará esa probabilidad. Voy a buscar aquí calculadora para calcular la probabilidad de los mayores. Simplemente lo que deben tener en cuenta es eso. Ven aquí que está un poco lento. Pero sí, ya está saliendo. Simplemente es restar 0.5 menos 0.3944. Y eso me dará el resultado. Voy a esperar que salga aquí. Bueno, bien, ya salió. 0.5 menos 0.3444 me dio
0.1556. 0. Perdón. Aquí 0.1556, que es lo mismo que decir el 15.56%. Para el caso C, que es el tercer ejemplo, serían los... Ahí ustedes perdonen aquí que está el computador un poco lento. 15.56%. Muy bien. Bien. Para el caso C, sería la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1.25. Ya ustedes saben que la línea roja era entre 0 y 1.25. Ahora sería los menores a menos 1.25, que vendría siendo ¿cuál? Que vendría siendo una recta muy parecida a esta que está, a la de 1.25. ¿Por qué? Porque si 1.25 está ahí a la derecha, menos 1.25 está aquí a la izquierda. Entonces, si de 0 a 1.25 me dio 39.44, quiere decir que también, al ser una gráfica simétrica, desde 0 a menos 1.25 me va a dar lo mismo. Mira, ¿por qué? Porque aquí está el menos 1.25. Desde 0 a menos 1.25 me va a dar lo mismo. Pero resulta y pasa que a mí me están preguntando lo siguiente: los menores o iguales a menos 1.25. Entonces, los menores o iguales a menos 1.25, ¿quiénes vienen siendo? Vienen siendo todos estos que están acá. Mira, mira mi flechita. Todos estos. Todos estos vienen siendo los menores o iguales a menos 1.25. Todos ellos. Pero aquí me toca hacer lo siguiente. Ya yo sé que desde mu hasta donde está la flechita azul, que es menos 1.25, es la misma probabilidad que de 0 a 1.25, que es 39.44, exactamente. ¿Cierto? Y ya yo sé que desde mu hasta finalizar la cola en la izquierda, desde mu hasta ahí, vale 0.5, porque gráfica es simétrica de que la parte izquierda es 0.5 y la parte derecha es 0.5. Entonces, si aquí vale 0.39 y todo esto vale 0. ¿Qué? Todo esto vale 0.5, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es una resta. ¿Una resta entre qué valores? Entre 0.5 y los menores a menos 1.25. Exactamente. Resto 0.5 menos 0.39. Esa sería igualito al anterior. Sería 0.5 menos 0.3944. Y eso viene dando ¿cuánto? 0.1556, que viene siendo el 15,56%. Ahora, entre 0 y 1.33. Entre 0 y 1.33, ¿cuál sería? 0, y ya yo tengo que aquí es 1.5. Entonces, 1.33, ya no necesito el 1.5 ni el menos 1.5, sino el 1. ¿Qué?
1.25, perdón, 1.33. Es decir, que tiene que estar un poquito más corrida. 1.25 porque es un valor mayor. Digamos que como por acá. Ahí. Entonces yo lo que hago es buscar en la tabla. El valor de 1.33. No busco el de 0 porque ya les dije que el de 0 siempre va a dar 0. Esta sería la probabilidad de ¿quién? De Z menor o igual a 1.33. Entonces yo busco en la tabla normal, mira, 1.3 que coincida con el 0.03 para que me dé el 1.33 y me da 0.4082. Mira acá, 0.4082 coincide con 0.03 y 1.3. 0.4082. 4082. Y eso vendría siendo todo. Ahora, la probabilidad de que Z sea mayor que 2. Mayor que 2. Bueno, ya tenemos aquí que aquí está el 0. Entonces el 2 estaría como por acá. O sea, los mayor que 2 es todo esto. Pero ya yo sé que de la U hasta donde termina la cola vale 0.5. Es decir, entonces sería nada más buscar el valor de ¿quién? El valor de 2 y restarlo con 0.5. Y eso nos daría los mayores que 2. Entonces buscamos el valor de 2, que viene siendo ¿cuánto? 0.4772, mira. 2 viene siendo 0.4772. Aquí lo único que hicimos fue buscar el valor de 2, que me dio 0.4772. Pero como me piden, entonces la probabilidad mayor sería 0.5 menos 0.4772. Y eso nos daría, según la calculadora, 0.5 menos 0.4772 nos daría 0.0228. 0.0228, que viene siendo el 2.28%. Y digamos que los otros dos se los dejo para que los piensen y en clase los socializamos. Muchas gracias.